Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Ladrando en la nube. Un sitio para contar y soñar. Aboyez dans le nuage, un site pour vous raconter et vous faire rêver. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Estáis escuchando Ladrando en la Nube y yo soy @bimbalablanca en Twitter y en persona y en partida de nacimiento Salvi Melguito, ya sabéis, la de siempre. Que, bueno, seguimos aquí en Ladrando en la Nube y en Podcast SM, que es nuestra nueva red de podcast. Y hoy os recomiendo que escuchéis El Rincón de Fisioterapia, que es un podcast súper chulo donde las fisios de la clínica mía y yo os contamos aventuras de fisioterapia. Seguro que todos los que escucháis Ladrando en la Nube ya conocéis El Rincón de Fisioterapia, pero como está en el podcast, en la red de Podcast SM, pues ahí os lo recomiendo. Y bueno, ya sabéis que tenemos una web que se llama podcastsm.com y ahí están todos nuestros podcasts, que ya cada vez somos más. Bueno, hoy os quería hablar de una experiencia muy graciosa que he tenido y os quería hablar de cuevas y de sal. ¿Habéis oído hablar de la haloterapia? Pues eso existe. Y mi ignorancia era supina hasta que he conocido lo que era esto. Veréis, hace unos días mi compañera Esther me dijo en el trabajo: uy, esto te puede ir fenomenal, cuevas de sal, especial para personas que padecen de bronquios, de asma, bronquiolitis. Y bueno, pues me puso ahí una página web que yo la puse en mi Facebook, y entonces leí todo lo que ponía ahí y digo, esto quiero ir. Y resulta que el sitio que me recomendaba Esther está en mi barrio, en la calle Fernández de los Ríos. No es que esté cerca, pero andando se llega bien. Y como ahora estoy en este punto de caminar, todos los días hay que caminar de 50 a 1 hora de tiempo caminando, pues dije, pues vamos para allá. Y entonces allá que nos colocamos, llegamos a Fernández de los Ríos y preguntamos que queríamos conocer esto de las cuevas de sal. Y el chico que estaba en la entrada muy amablemente nos dice, bueno, pues a ver, yo si queréis os enseño la sala. Eran las 8 de la tarde o así. Y dijimos, vale, pues enséñanos. Y bueno, pues lo primero que había era una sala para niños, porque, a ver, según esto es muy bueno para la bronquiolitis y el asma, para el tema de niños, infecciones, todo ese tipo de cosas. Y entonces, pues bueno, tienen una sala llena de sal, con una adecuada iluminación, y pues hay una tele, juguetes y tal. Y luego viene pues la sala de los mayores, que al entrar ahí dice el señor, bueno, ¿queréis probar en qué consiste esto? Y dijimos, vale. Dice, venga, que os invito a una sesión. Y allá que fuimos los dos, Juan Carlos y yo, para adentro, que nos invitaba el señor a una sesión. Y luego, como ya la salida era 1 hora, o sea, eran 50 minutos de tratamiento con sales, y a la salida pues ya nos dio vergüenza y compramos un bono de 5 sesiones. Bueno, os cuento un poco lo que yo he averiguado así por encima, que es esto de la haloterapia, y luego os cuento mis sensaciones. La haloterapia es una terapia a través de la sal. Parece ser que halos en griego es sal. Halos con H, creo. No me hagáis mucho caso. Pero sí. Entonces, parece ser que en la antigüedad era muy utilizada. Pero en 1800 y pico había un médico, el doctor Buzkowski, que era un señor polaco
al sur de Polonia, había unas minas de sal y bueno, pues el hombre se dio cuenta de que muchos enfermos con tuberculosis o asma bronquial se metían ahí en la cueva y mejoraban bastante. Entonces hizo una serie de estudios, estamos hablando de 1845 así, y bueno, pues empezó a utilizar la sal como terapia para curar enfermedades bronquiales y pulmonares, ¿no? Sobre todo por la sequedad de ambiente, las micropartículas de los minerales y todo eso, ¿no? Y bueno, pues dado que tenía muy complicado acceso a nivel espeleológico los pacientes para este tipo de terapias, pues un poco se dejó apartado pasados muchos años, a pesar de que había estudios que certificaban pues que, sobre todo desde un punto de vista empírico, que era muy bueno para la salud. Entonces, bueno, pasados los años y después de la Segunda Guerra Mundial, retomaron el asunto de las cuevas de sal, más que nada porque, bueno, en esa época yo creo que estaban pelados de medicinas y de médicos, habían muerto todos en la Segunda Guerra Mundial, o se habían muerto o los habían matado, y los medicamentos eran escasos, y mucho más en la Europa del Este. Entonces se empezó a utilizar este tipo de terapia en Polonia, en Rusia, en Rumanía, en Bulgaria, bueno, todos los países de Europa del Este, a modo de terapia para los problemas de tuberculosis esencialmente, de bronquitis asmáticas y de todo tipo de enfermedades así. Y como vieron que era más o menos bueno, pues hicieron como una especie de cuevas artificiales para, pues hombre, de alguna manera crear el ambiente de la terapia con sal. Después pasaron los años y esto se fue esparciendo y se fue poniendo de moda en Italia, en Estados Unidos, en Canadá, en Inglaterra, hasta tal punto, bueno, que en Rusia forma parte de la sanidad pública la sal. Bueno, en Inglaterra se considera, y en Italia ahora parece que está en auge, y aquí como somos dentro de poco será lo máximo, durará un tiempo y ya está. Entonces, bueno, esto es lo que yo viví en la sesión de sal. Lo primero, bueno, era una sala, te tienes que descalzar y puedes ir vestido y todo. Lo primero que es un sitio que tiene sal en el techo, en las paredes y en el suelo, como si fuera arenita, pero sal. Y una especie de aerosol salino, que lo que echa es sal seca a cada rato, como una especie de molinillo que distribuye sal. Si bien es verdad que el ambiente es sin contaminación y totalmente seco, porque claro, pues al ser micropartículas salinas, pues ahí estás, también es verdad que te pica un poco los pies, ¿sabes? Porque estáis ahí. Cuando entramos el señor nos dice, ¿podéis chupar las paredes? Y dije yo, qué horror, chupar, ¿a quién habrá chupado esto? Pero bueno, supongo que no lo habrá chupado nadie, porque también se dará el caso de que se daría el caso que aunque alguien chupara la pared, la sal es bastante cauterizante, ¿no? No obstante, no pensaba chuparla. Bueno, pues te pones ahí en una especie de hamaca blandita y esperas, te ponen una musiquita de unos pajaritos y bueno, más bien el penúltimo LP de Kitaro, hay de música de fondo, música de Stani, pues así relajante aparentemente. Yo claro, ya había echado siesta y a las 8 de la tarde, a los 10 minutos ya estaba harta de los pajaritos y me estaba buscando una escopeta para cargármelos a todos, porque qué pesados los pájaros ya, ya casi notaba que me cagaba uno en el hombro, te digo la verdad, Bueno, el caso es que ahí aguantamos los 50 minutos y la verdad me pareció un poco aburrido y un poco simple el asunto. Quiero decir que estar ahí 50 minutos, pensé yo, si me hubiera puesto a la hora de la siesta, pues estaría mejor. Y el siguiente día, que era cuando habíamos comprado el bono, que fue el viernes pasado, como tenía horas de Rajoy, dije, bueno, pues
como saldré cansada de las horas de Rajoy, voy a pedir una cueva de sal, pero esta vez con vaporizada. Entonces, pues bajamos al sótano y había una sala también que tenía como una especie de cascadas que caían por una de las paredes y daban un ambiente de cuevas de sal también, porque había también en las paredes sal y en el techo y en el suelo, sal más gorda, eso sí, cristalizada más gorda. Pero bueno, pues se veía como una especie de niebla y respirabas como más húmedo todo. Esta es más recomendada para problemas dermatológicos, psoriasis, problemas de diferentes eczemas. Estaba mejor que la otra. Aquí sí nos sugerían que fuéramos en bañador o en pantalón corto y teníamos unas hamaquitas que te tumbabas y debía tener una especie de manta eléctrica porque se te calentaban los lomos un poco ahí y te daban una mantita porque sí es verdad que te quedabas como frío, ¿no? Y entonces pues bueno, pues fue así como extraño, ¿no? Para el dinero que vale me pareció excesivo y bueno, pues es una terapia alternativa más, no sé, demasiado caro, yo creo, ¿verdad? 27 euros por una sesión de 50 minutos estando ahí puesto en un salero gigante, no sé, un poco exagerado me parece a mí, pero bueno, con el bono que te venden es más barato y por probarlo pues no está mal, ¿no creéis? Así que esto es lo que os puedo contar de mi experiencia en el mundo de la sal y de la haloterapia. Pues esto es todo por hoy. Estáis escuchando Ladrando en la Nube. Yo soy @bimbalablanca el Twitter, salvimelguizo. Si me queréis mandarme un correo a ladrandoenlanube@gmail.com. Y hasta otro ratito. Adiós.